Buenas noches, mi nombre es Jennifer Cardoso, estudiante de Psicología de la Universidad Uniminuto de Dios. Esta actividad corresponde a la actividad de diferencias individuales. Es acerca de los trastornos de personalidad. ¿Cuáles son los trastornos? Uno de los trastornos es la primera, el trastorno de personalidad paranoide. Se basa en la desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos. Comienzan en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diferentes contextos. Se manifiesta de 4 o más hechos. Uno de los hechos es la sospecha sin base suficiente de que los demás explotan o causan daño o decepcionan al individuo. Preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o confianza de sus amigos o colegas. Otro punto es poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado que la información se utilice, sea maliciosa en su contra. La lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios o actos sin malicia. Siempre siente un rencor persistente, es decir, no olvida los insultos, las injurias, las cosas que le causan daño. Su percepción de ataque a su carácter o reputación no es apreciable por los demás y reacciona rápidamente con un enorme enfado o tiende a contraatacar a la otra persona. Sospecha recurrentemente y sin justificación respecto a la fidelidad del cónyuge o a la pareja. Otro causal se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas u un trastorno psicótico, y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica. Uno de sus criterios es si se cumple antes del inicio de la esquizofrenia, se añadirá previo, es decir, un trastorno de personalidad paranoide previo. El segundo trastorno con el que voy a hablar es el trastorno de personalidad esquizoide. Su patrón dominante de desapego es en las relaciones sociales y poca variedad de expresión de las emociones en contexto interpersonal. Comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos. Se manifiesta por 4 o más hechos de los siguientes. Un hecho es, no desea ni disfruta las relaciones íntimas, incluida en la forma de parte de una familia. Casi siempre elige actividades solitarias. Muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con las otras personas. Disfruta con pocas o con ninguna, hace referencia a las actividades. Disfruta con pocas, no tiene amigos íntimos ni confidentes, aparte de su familia de primer grado. Se muestra indiferente a las alabanzas o a las críticas de los demás. Se muestra emocionalmente frío, con desapego o con afectividad plana. Otro criterio es que no se produce exactamente en el curso de la esquizofrenia. Un trastorno bipolar o un trastorno depresivo son con características psicóticas. Un trastorno psicótico o un trastorno del espectro de autismo y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica. Según el criterio se cumple antes del inicio de la esquizofrenia, se añadirá trastorno de personalidad esquizoide previo. El tercer trastorno de personalidad es la personalidad esquizotópica. Su patrón dominante es las deficiencias sociales e interpersonales que se manifiestan por un malestar agudo y poca capacidad para los trastornos de personalidad de relaciones estrechas, así como por distorsiones cognitivas o perceptivas. Sus comportamientos son totalmente excéntricos. Comienza en las primeras etapas de la edad adulta y están presentes y en diversos contextos. Se manifiestan por 5 síntomas. Los síntomas son las ideas de referencia, son ideas de delirio, las creencias extrañas o pensamientos mágicos que influyen en el comportamiento y no concuerda con las normas
subculturales, por ejemplo, las supersticiones, las creencias, la telepatía o un sexto sentido. En niños y adolescentes abarca lo que son las fantasías en la parte mental. Otro es la experiencia perceptiva inhabilitable, incluidas las ilusiones corporales, pensamientos y discursos extraños. Ejemplo, vago, circunstancial, metafórico o superelevado. Tiene suspicacia e ideas paranoides. Afecto inapropiado o ilimitado. Su comportamiento o aspecto es extraño, escéptico o peculiar. No tiene amigos íntimos ni confidentes, aparte de sus familias de primer grado. La ansiedad social es excesiva. No disminuye con la familiaridad. Tiende a asociarse a miedos paranoidos, más que a juicios negativos sobre sí mismo. No se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia. Un trastorno bipolar o un trastorno depresivo tiende a tener características psicóticas, o un trastorno psicótico con un trastorno del espectro de autismo. Si los criterios se cumplen, antes del inicio de la esquizofrenia se añadirá trastorno de la personalidad esquizotópica previa. El cuarto trastorno es la personalidad antisocial. Su patrón dominante es la inatención y vulneración de los derechos de los demás, que se produce desde los 15 años de edad en la parte de la adolescencia. Se manifiesta por 3 o más hechos de los siguientes. Primer hecho es un incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiestan. Sus actuaciones son muy malas, son detenidos por motivos de detención. Otro punto es que engañan, se manifiestan con mentiras repetitivas, utilización de alias o estafas para el placer social o personal. Para el placer personal. La impulsividad o el fracaso para planear con antelación. Es irritable, agresivo, se manifiesta con peleas físicas y por agresiones repetidas. Otro punto es la desatención imprudente de la seguridad propia de los demás. Es irresponsable constante. Se manifiesta en la incapacidad que tiene por mantener una acción repetitiva. Su comportamiento laboral coherente o no cumple las obligaciones económicas. Otro es ausencia de remordimiento. Se manifiesta que él es muy indiferente o su racionalización es hacia el maltrato o a robar a alguien. El individuo tiene como mínimo 18 años para mantener esas conductas antisociales o esa personalidad. Existen evidencias de la presentación de un trastorno de la conducta con inicio antes de los 15 años, cuando tienen 12 y cuando tienen 13. Otro criterio es que su comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o un trastorno bipolar.